Ahora en KTVB en español, esta tarde hay una investigación en curso en Payette después de que 2 niños pequeños fueron encontrados muertos. Lo que sabemos más adelante. Y mientras avanza una demanda, un juez federal bloqueó la ley de inmigración 83 que firmó el gobernador Brad Little hace un mes. Te decimos lo que significa para la gente indocumentada en Idaho enseguida. Y tendré el clima del fin de semana junto con algunas celebraciones del 5 de mayo en camino. Gracias por acompañarlos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Oficiales de Payette están investigando después de que 2 niños pequeños fueron encontrados muertos. Este reporte viene del Argus Observer. La policía fue llamada a una casa en la calle North 9th ayer donde se encontró muertos a un par de gemelos de 18 meses. El jefe de policía, Gary Marshall, dijo que este caso está siendo tratado como un homicidio y no hay sospechosos detenidos en este momento. Esta noticia está en desarrollo y tendremos más información a medida que esté disponible. Y un hombre de Nampa podría pasar más de 4 años en una prisión federal por posesión ilegal de un arma. En enero del año 2024, la policía de Boise respondió a una llamada de emergencia desde el interior del hotel Super 8, justo al aeropuerto de Boise. La policía afirma que Santiago Prieto, de 65 años, hizo la llamada y luego se negó a abrir la puerta. El fiscal del distrito de Idaho afirma que los agentes escucharon 2 disparos desde el interior de la habitación y que en un momento Prieto apuntó a su arma a los agentes. La policía finalmente arrestó a Prieto sin más disparos y al momento del arresto Prieto se encontraba en libertad condicional tras ser declarado culpable de un incendio provocado por lo que legalmente no podría tener un arma. Y un juez federal bloquea la ley de inmigración 83 mientras avanza con una demanda. La ley 83 permitiría a la policía local preguntar sobre estatus migratorio y compartirlo con ICE si es acusado o investigado por un delito. Ser indocumentado sería un delito menor y reingresar fuera sería un delito grave. También penaliza traer indocumentados al estado de Idaho y la ACLU demandó tras la firma del gobernador Little. Otras entidades han intentado aprobar leyes similares. En cada caso han sido bloqueados. En Texas, Oklahoma, Ohio, Florida exigen leyes similares que han sido bloqueadas. Creemos que Idaho aprobó una ley claramente inconstitucional y que no se está utilizando bien los recursos ni el tiempo. Y otra vez, debido a esta decisión de ayer, nada de esto puede ser aplicado en este momento. En noticias nacionales, inmigrantes detenidos en el centro de Texas enviaron un mensaje de auxilios por temor de ser deportados a El Salvador. 31 hombres formaron las letras SOS en el patio del centro. 10 días antes, venezolanos detenidos recibieron notificaciones de inmigración acusándolos de ser parte de una pandilla y riesgo de deportación. Muchos se negaron a firmar negando ser parte de una pandilla. Y fue una semana emocionante en Notice, ya que el Distrito de Bomberos Rurales de Caldwell, Estación 8, ahora cuenta oficialmente con empleados de tiempo completo. Esta semana realizaron una ceremonia de empuje del camión a un garaje y la estación estuvo vacía por un tiempo, que fue atendida por bomberos voluntarios y ahora está lista para brindar servicios esenciales y oportunidades de emergencias contra incendios y de seguridad para la comunidad. The Rural District Commissioners have had a vision to be able to put staffing out here, whether the engine's coming from the city or the engine's coming from Parma. It's a long travel distance. So having something more central to this area provides a quicker response. La estación estará equipada con bomberos las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 355 días al año. Y ya casi es hora de las elecciones de Idaho. Tenemos una lista completa de todo lo que estará en su boleta electoral.
Puedes enviar la palabra VOTE, V-O-T-E, por un mensaje de texto al número que aparece en su pantalla, es 208-321-5614, o para el guía en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y después de un viernes bien soleado con bastante calor, esperamos que las cosas cambien un poquito llegando al sábado y al domingo con una frente fría y un sistema en el Pacífico que entra, y eso va a reemplazar esta cresta de alta presión. Nos va a traer vientos, temperaturas más frescas, lluvia y posiblemente tormentas. Viendo las posibilidades que tenemos para el sábado, es posible también que nos llegue una posibilidad para el domingo, pero estoy viendo aquí el sábado, donde está en este verde un poco más claro, son las posibilidades o está el potencial de ver unas tormentas en esos lugares. No en todos los lugares van a llegar, o es posible que en ciertos lugares no vean ninguna de esa actividad de las tormentas, pero es posible que otros lugares sí. Pero en este verde más claro, ya en el verde más oscuro donde están las montañas de los Owagis, es posible que se vean tormentas severas donde podamos ver bastante lluvia, vientos y ráfagas que llegan a 50, posiblemente más en el sentido de los vientos. Y aquí estamos viendo exactamente dónde estamos viendo estas tormentas. Empiezan temprano, llegan por la tarde, pero es posible que nosotros podamos ver eso cambiar ya llegando al domingo. Y viendo nuestro pronóstico extendido, vemos esas temperaturas que bajan en los medios 70s, bajando a los altos 50s. Después de esto, bien rápido, vemos otra cresta de alta presión que llega y empezamos a ver las temperaturas subir a los 80s el miércoles y el jueves. That's the closest to playing 3 phases of softball. We pitched it well. The bats got going later in the game with some adjustments, and then I thought defensively we had some phenomenal plays. Play at the plate, catch and tag, throw to third, the rob in the home run. That's the type of softball you need when you're going in the Mountain West Championship. Y el equipo de softball de Boise State se dirige al campeonato de Mountain West, clasificando el jueves después de que la derrota de Colorado State, incluso antes de que Boise State saliera al campo. Así que los Broncos podrían concentrarse en mejorar su clasificación recibiendo a Utah State. Aferrándose 2-1 al ganar la quinta, Brooklyn Pérez perdió el gol en la línea de falta. El sencillo de campo contrario lo apoyó. Mackenzie Hanna pone a Boise State 3-1. En el círculo, Abby McDowell entró como releva de la sexta, atacó en un par de duelos de izquierda a izquierda y cumplió con su trabajo. Y desde ahí los Broncos siguieron arrasando, ganando 7-1, consiguiendo su ganancia 31 de esta temporada. Y el equipo de béisbol de la Universidad de Northwest Nazarene se encima a una temporada histórica. Están en el puesto 13 del país en la División 2 de béisbol, y la ofensiva de los Nighthawks los han impulsado a un récord de 38-12, liderando a la conferencia con un promedio de bateo de 321, y son primeros en la liga en home runs, carreras anotadas y bases robadas. NNU participará en el torneo de la conferencia en el centro de Washington el próximo fin de semana. Y el entrenador principal de fútbol americano de Boise State, Spencer Danielson, se queda. ESPN informa que Boise State formó un nuevo contrato de 5 años con el actual entrenador del año de Mountain West. El contrato de Danielson comenzará con $2 millones al año esta temporada, un aumento de aproximadamente $1 millón. Sí, eso se incrementa de $100,000 al año por 5 años para finalizar un total de casi $11 millones, y se espera que este acuerdo lo convierta en el segundo entrenador mejor pagado en el Mountain West. En la primera temporada completa de Danielson como entrenador en jefe de Boise State, guió a los Broncos a un récord de 12-2, ganó la conferencia de Mountain West y se aseguró un lugar en la postemporada de los playoffs del fútbol americano universitario aquí en Boise. Y ahora, Brenda, yo sé que muchas cosas van a empezar a llegar. ¿Qué nos llega y qué podemos ver para este fin de semana? ¿A dónde vamos, verdad? ¿A dónde vamos este fin de semana, ya que llega el 5 de mayo? Y ya ha llegado el lunes en Indian Creek Plaza en Caldwell. Se celebra el 5 de mayo desde las 5 p.m. a 9 p.m. Ahí, ¿a dónde vamos? Vamos a ir al 5 de mayo allá en Caldwell. El 5 de mayo honra la victoria del país sobre Francia 50 años después de su independencia. Esta festividad se ha convertido en una oportunidad para celebrar la cultura única de México. Este evento incluye una competencia de tacos, música en vivo de Nueva Generación 2000 y Tejano Outlaw, y baile de ballet folclórico México Lindo. Y ahora, Brenda, no solo ahí.
También vamos a Caldwell, donde también van a celebrar en Casa Añejo. Esta celebración de 5 de mayo será este domingo, comenzando a las 2 de la tarde. Entrada gratis para todas las edades. ¿Pero qué se espera? Se esperan tacos, margaritas, música en vivo, mariachi, presentaciones épicas. Además, concursos de comer tacos y chile y juegos para niños y vendedores locales. Y en Meridian, si viven ahí cerca de Meridian, también se une a la diversión del 5 de mayo. El evento va a ser hoy en el Village de Meridian. Se espera ser una noche inolvidable, llena de las ricas tradiciones de mariachi y también el baile folclórico. Otra vez es este viernes, que hoy es hoy, enfrente de Big Al's, y disfruta de mariachi Sol de Acapulco de 6:40 p.m. a 7 p.m. y Ballet Folclórico México Lindo se presenta a las 6 a 7 p.m. Ellos están muy ocupados esta temporada. Ahora, Brenda, tenemos algo para el viernes, también para el domingo, pero ahora para el sábado la Organización Hispana del Condado de Elmore se une a las festividades del 5 de mayo. Este será el sábado de 1 a 6 en el Parque Carl Miller en Mountain Home, y obviamente con todas esas festividades, música es lo que se incluye, es lo que nuestra cultura siempre celebra, y habrá música, comida, vendedores y una rifa y diversión para todas las edades en estos eventos. También esta es una señal, ¿verdad?, de que ya va a venir el verano, vamos a disfrutar estar afuera. El calor, el sol, de todo. ¿Y va a ser un fin de semana bien para estar afuera? El sábado es un poco variable, es posible que podamos ver un poco de tormentas en ciertos lugares, pero como digo yo, ciertos lugares sí lo verán, otros no, pero es solo de esperar y tener como un plan B, siempre tener algo pues detrás a decir, ok, si no se puede aquí, vamos a otro lugar. Ahí pueden buscar todos esos eventos que están en todo el Valle del Tesoro, donde pueden, si está lloviendo en Caldwell, se van a Meridian, Meridian a Boise, lo que sea. Ok, bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook, KTVB en Español.